de Nicaragua, gente que no vende patria. Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a Sin Fronteras. Hoy es viernes 25 de marzo, el último viernes de marzo de 2022. Ya te dije, se acercan las vacaciones de Semana Zángana. Con Carlos José Hurtado y con Luis Enrique Guerrero cuando son las 6 de la mañana con 30 minutos. Sin Fronteras, la revista con William Griggs Vivado. En la primerísima 91.7 y 105.3 FM. Sin fronteras para decir la verdad. Sin fronteras, trabajar, avanzar, combatir, vencer. Sin fronteras. 6 de la mañana con 35 minutos. Ayer hubo una reunión anoche sumamente importante. El presidente Daniel Ortega recibió en sus oficinas al presidente de la empresa, de la filial de América, de Power China, que es probablemente una de las más grandes empresas constructoras del mundo, con experiencia en construcción de plantas hidroeléctricas, de plantas de gas, con experiencia en construcción de carreteras, con experiencia en muchas cosas. Tienen, solo imagínate, han hecho 1.863 proyectos en 116 países. Se calcula que sus activos, los bienes que posee, están valorados en 77.000 millones de dólares. Tienen más de 200.000 empleados. Hacen ferrocarriles también. Pueden hacer cualquier cosa, edificios, estadios, lo que les dé la gana. Es empresa líder a nivel mundial en instalación de plantas de energía renovables. En China tienen 12 empresas filiales, 47 empresas subordinadas en 14 provincias de China. Tienen 58 compañías eléctricas también, que son sus filiales, solo para que te des una idea. Tienen capacidad de remover 300 millones de metros cúbicos de tierra por año, o 30 millones de hormigón armado, 15.000 megavatios de instalación de unidades de turbogeneradora, 1 millón de toneladas de fabricación de metal, 5 millones de metros cúbicos de mampostería de fundación o 540.000 metros cúbicos de construcción de muros. Es que es una salvajada. Oigan todo lo que pueden hacer en esta compañía que, repito, se llama Power China. Instalación de unidades turbogeneradoras, diseños de fundación, investigación y construcción de túneles subterráneos de gran dimensión, investigación, ingeniería y tratamiento de tierra o roca, dragado y relleno hidráulico, construcción de pistas de aterrizaje de aeropuertos, diseño y construcción de plantas térmicas y centrales hidroeléctricas, diseño e instalación de redes eléctricas y relacionadas con equipo y maquinaria hidráulica. Capacidad de primera clase en innovación científica y tecnológica de energía hidroeléctrica y energía térmica. Y su transmisión, transformación y distribución. En América tienen 6 sedes regionales. Están ejecutando 40 proyectos en América. Han realizado actividades comerciales en Argentina, Bolivia, Ecuador, México, Brasil, Panamá, Colombia, Costa Rica, Cuba, Guayana, Honduras, Estados Unidos,
Canadá, Perú, Chile, Paraguay, Venezuela, Jamaica, República Dominicana y Trinidad y Tobago. En 10 países se han ejecutado proyectos por un valor de 10.000 millones de dólares y tienen 9.000 empleados en América. Con el presidente de esa empresa se reunió Daniel ayer. Estaba todo el gabinete de energía ahí, ¿verdad? Y Daniel dice de qué habló con Power China. Bueno, el presidente se llama Hua Xiantun y estaba también el consejero de la embajada de la República Popular China que se llama Yu Bo. Entonces, ¿de qué hablaron? Dice Daniel, estamos hablando de energía solar, de trabajar un gran proyecto de energía solar. Mira, el parque de energía solar más grande del mundo está en China, es una cosa impresionante. No sé si han visto las fotos ustedes. Se pierde la vista en el horizonte, todos los paneles solares instalados. Producen energía eléctrica en ese parque, más que toda la que produce Nicaragua al mes. Que es como el triple más de lo que produce Nicaragua en un solo parque. Tienen una experiencia salvaje en energía solar los chinos. Dice Daniel, hablamos también de energía hidroeléctrica, porque aquí tenemos unos proyectos, están los estudios completos, se empezaron a explorar, a trabajar en los años 80 y fue con la Unión Soviética. Vinieron aquí ingenieros rusos. Entonces dice Daniel, aprovechar las aguas donde se pueden ya generar hasta 350 megavatios, que es como la tercera parte de la oferta actual de Nicaragua. Entonces hay dos proyectos o dos estudios realizados y formulados, dos proyectos que son Mojolca y Copalar. Copalar que se frustró, ¿verdad? Que le iba a financiar Brasil y se quedó en bla 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 bla. Todo lo que Lula vino a decir a Nicaragua, ¿te acordás? Hasta habló en la Asamblea Nacional, me acuerdo. Pura tapa. Nada. Ayudó Brasil en tiempo Lula a Nicaragua. Nada. Pero ni frijoles nos dieron. Me acuerdo que prometió Lula una escuela de fútbol, ¿te acordás? Que iban a ir allá chavalos a estudiar y que aquí iban a venir entrenadores. Yo no me acuerdo que eso es. No sé si se hizo, pero no lo recuerdo. Se fue bravo Lula de aquí porque vino con el cuento de que había que a partir del maíz hacer biocombustible. Vino con esa nota aquí. Y Daniel le dijo que no. Que la prioridad de Nicaragua eran los alimentos. Que el maíz era un alimento, nada de energía. Quería que se pegara por todo el país el biocombustible. No, le dice Daniel. Se arrechó. Desde entonces, hermano. Eso hace como 12 años, algo así, ¿no? Que vino Lula. Más. Pues tuvo 8 años en el gobierno. 2 estuvo la Dilma hasta que la corrieron. Otros 2, el otro pinche son 12. Y este que ya va a cumplir 4 son 16. Entonces Lula estuvo hace como 12, 14 años en Nicaragua. Pero bueno, no quería hablar de Lula, de pasito se los tiro, porque es verdad. Es verdad. Y pensar que Lula logró sus primeras conexiones con la izquierda revolucionaria a través de Daniel. Daniel conoció a Lula, yo no me acuerdo en qué circunstancia, creo que en Panamá. Y entonces lo invitó a Nicaragua para el primer aniversario de la revolución. Él era un dirigente sindical. Había estado preso, ya le habían cortado los dedos en las torturas. Pero vino aquí y Daniel se lo presentó a Fidel. Y ahí empezó a escupir en rueda a Lula. Ya no se acuerda de eso, sí. Ya se le olvidó. Bueno, esta es una excelente noticia. Así que con la empresa Power China, Nicaragua está negociando proyectos hidroeléctricos y energía solar.
¿Te imaginas haciendo aquí aquí tenemos suficiente para hacer energía solar? ¿Dónde es que hay más sol? En Occidente, ¿no? Los pobres de Occidente viven con un carazo, ¿no? Y ahí hay llanura, es planito. Y hombre, ahí por el lado del Viejo, Chichigalpa, Pozo Ortega. Bueno, Pozo Ortega, el Viejo más hacia el mar, ¿verdad? O entre el Viejo y Villanueva, también hacia el mar. Sí, hombre, aquí hay suficiente. Y también sería buenísimo la geotermia, ¿no? Que nunca la hemos podido desarrollar. Tenemos un montón de volcanes activos. Lo único fue lo que se hizo en la revolución con la Patricia Argüello Ryan, y ahora creo que las tienen unos israelitas, no estoy seguro, canadienses, no me acuerdo. Bueno, pero esta es una excelente noticia, así que una vez que se concreten estos proyectos, los chinos son rapidísimos. Han visto esos videos, ¿verdad? Se ponen a hacer un edificio de 19 pisos. En 19 días lo tenían listo. Amueblado, todo, listo. O sea, claro, son materiales prefabricados, pero aún así, hermano, no fregué. Impresionante eso, como la rapidez con la que trabaja. Me acuerdo aquella vez que se les hundió un puente. En 2 días lo hicieron. Tienen una experiencia formidable, hermano. Así que es muy buena noticia, repito. Son las 6:46. Vamos entonces a entrar a los temas que ya conocemos. Pero vamos a empezar desde otro ángulo. Quiero empezar con esta criminal de guerra que ya se murió. Parecía una viejita, toda, ay, pobrecita la viejita, la abuelita. Esa mujer era maldita, hermano. Es cierto que es malo hablar de los muertos, pero ¿y qué le voy a hacer si era maldita? De verdad. Madeleine Albright. Qué mujercita más mala. Mala con M mayúscula. Te voy a dar ejemplos de por qué digo que era mala. Murió el 23 de marzo. Tenía ya 85 años. Ella diseñó junto con Biden, ese mismo Biden, en el 99, ella, la Albright, que era la embajadora de Estados Unidos en Naciones Unidas en el primer gobierno de Clinton, y en el segundo gobierno fue la secretaria de Estado, la primera mujer gringa en ser secretaria de Estado. Clinton es el que ordena la masacre del pueblo serbio, ya vamos a hablar de eso. Entonces en el 99 la Albright y Biden, entre otros sinvergüenzas y criminales de guerra como Clinton, diseñaron el plan para bombardear y destruir Yugoslavia con el afán de partirle la máxima cantidad posible de tuco y adueñarse de su riqueza. Entonces esta mujercita, la Albright, declaró en un programa de la CBS que se llamaba, ya no existe, 60 minutos, la entrevistó una mujer que se llama Leslie Stahl, ¿verdad? Entonces viene la periodista, repito, Leslie Stahl, y le dice: nos enteramos de que murieron 500,000 de niños en Irak, está hablando. Son más niños, le dice la periodista, que los que murieron en Hiroshima. And you know, tú sabes, le dice, ¿mereció la pena? Y contesta la Albright: creo que es una decisión muy difícil, pero el precio creemos que ha merecido la pena. Mereció la pena para esta asesina asesinar a 500,000 de niños. Lo reivindicó. Entonces, por eso te digo, me encantó un comentario de un bloguero que se llama Dani Collar. Oigan esto: que no descanses en paz, masacradora de los Balcanes. Las orillas del Estigia, esto es pesado. El Estigia es uno de los ríos que rodeaban al infierno, según la mitología griega, ¿no? El Estigia, el Flegestón, el Lete.
Entonces en medio estaba el pantano, el fango. Entonces le dice, las orillas del Estigia levantarán hoy todo el infierno. El propio Satanás ha convocado finalmente a uno de sus más fieles, una vil criatura sionista que odia a ambos lados de su propio origen, odia a los pueblos eslavos, odia la verdadera democracia. Durante décadas sirvió al sistema y saltó con la espalda doblada mientras los rinocerontes chillaban. Amiga de Havel, aquel que fue Václav Havel, presidente de Checoslovaquia, amiga de George Soros y de toda la escoria liberal. El punto culminante de su carrera fue su máximo apoyo al bombardeo humanitario. Vos sabés que así le calificaron, ya vamos a hablar de eso. Que el bombardeo sobre Yugoslavia fue de carácter humanitario. Donde mujeres y niños inocentes perecieron entre las llamas y el conflicto produjo decenas de miles de víctimas. Albright defendió en su día a los grupos terroristas sospechosos. Este es pesada. Hasta que se lo leía a Danny Coyar, me acordé de esto. Es que esta es pesada. Gruesa. Fíjate bien, mira lo que, una de las cosas que hacía esta Albright. Patrocinaba organizaciones clandestinas cuyos propietarios eran yanquis, tenían que ser. ¿Verdad? Que por debajo de la mesa, sin que apareciera en público, pongan cuidado en esto, que esto es escalofriante. Y iban a los campos de guerra donde Estados Unidos patrocinaba la guerra, como Irak, como Yugoslavia y como tantos otros países. Y entonces eran autorizados para saquear los cadáveres en caliente. Fueran soldados norteamericanos, víctimas civiles del pueblo que estaban asesinando, o soldados de ese país, de esa sociedad a la que estaban destruyendo. Llegaban a sacarle los órganos en caliente, corazón, riñones, y lo que se te ocurriera. Entonces tenían toda una infraestructura. Y después, permiso con aviación y toda esa onda. O sea, tenían las cosas de mantenerlas en hielo. Y una cosa escalofriante. La Albright. Entonces dice Danny Coyar, que te borren para siempre en la caldera más caliente. Y creo que otros asesinos de naciones como Bill Gates, Schwab y los Rothschild pronto seguirán tu camino. La historia reescrita te glorificará. La gente sobria, la gente sensata, siempre te recordará como una asesina. Porque es verdad. Es verdad. A Madeleine Albright. Es como cuando se muera la Hillary Clinton, que le haga homenaje a ella, hermano. Otra asesina. Esa fue la que destrozó Libia. Esa fue la, ¿te acordás cuando asesinan a Gaddafi? Se burló. Para que no me quiero acordar de esa frase que da rabia. Pues, pero bueno. Entonces hablemos del bombardeo de la OTAN. Ocurrió en 1999. Ayer fue su aniversario. Ayer. Estás hablando de 23 años. El 24 de abril de 1999, los aviones, los barcos, la inteligencia de 14 países miembros de la OTAN bombardearon Yugoslavia. ¿Verdad? Hay una foto de entonces, hermano, que... Ahora, ¿qué ocurrió? Bueno, la verdad es que Yugoslavia había empezado una guerra civil desde el 91, más o menos, ¿no? Pero es que Yugoslavia eran 7, 8 naciones pegadas con chicle, hermano, por Tito.
Josip Broz Tito, el mariscal, el jefe de los partisanos, de origen croata, que articuló pues la nación yugoslava, que realmente había existido, ¿no? en el siglo XX, en los años 20 hasta poco antes de que estallara la Segunda Guerra Mundial, existió Yugoslavia, que más o menos significa eslavos del sur, algo así. Y nada más que era una monarquía. La disolvió Hitler. Y después, 4 o 5 años después, con el mariscal Josip Broz Tito, recuperan Yugoslavia, y duró ese país entre 1945 y 1999, 2000, un poco después, que ya se disolvió totalmente. Entonces estaba integrada por distintas minorías étnicas y religiosas. Las principales, los serbios y los croatas. Pero también están los de Montenegro, los de Macedonia, los albaneses. Entonces habían las dos religiones dominantes, cristianos y musulmanes. Porque esa tierra había sido disputada por los otomanos y por los italianos a lo largo de los siglos. Y por los alemanes, por supuesto. Disfrazados de austrohúngaros o disfrazados de prusianos, pero los alemanes. Entonces era una zona muy, muy convulsa, con una guerra entre las etnias, qué sé yo desde cuándo, hermano. Si esas tierras de los Balcanes fueron habitadas desde 8 o 9 siglos antes de Cristo, imagínate vos. Y entonces esas disputas, o sea, cada vez y cuando guerras y guerras y guerras y guerras y guerras entre ellos. La matanza de los croatas contra los serbios fue terrible en la Segunda Guerra Mundial y fue terrible en los años 90. Luego la matanza de los serbios contra los musulmanes, contra los croatas, contra otras minorías, también fue terrible. Pero terrible, te digo, todo era un ejemplo, pues. En la Segunda Guerra Mundial, a los prisioneros que se habían confabulado con los nazis, que eran de origen serbio y de origen croata, los partisanos, los que ganaron, porque Yugoslavia tuvo una característica: se liberó a sí misma, le ayudó el Ejército Rojo a liberar Belgrado, la capital de Serbia y de toda Yugoslavia, pero el resto del país lo liberaron los partisanos, los combatientes yugoslavos, un gran mérito, encabezado por el mariscal Josip Broz Tito. Entonces los triunfadores, los partisanos que ya eran gobierno, agarraron esos prisioneros a una parte y los mandaron a pie para expulsarlos, sin comer, sin beber, sin descansar, y se fueron muriendo en el camino. Pero imagínate esas cosas tan horribles, así, crueldades como esa montones, ¿oíste? Pero del uno y del otro lado, parejo. Entonces ese país se quedó pulverizado. ¿Quiénes incitaron a eso? Fíjate que los británicos son los que empezaron esta conspiración, y la empezaron en el año 69 con los croatas. O sea, en lugar de ayudar a que ese país floreciera, ¿no? Que las diferencias del pasado se quedaran atrás y que convivieran como habían convivido más o menos hasta 1965. O sea, vivieron como 20 años bastante bien, con un régimen económico diferente, con una dirección política distinta. Tito fue uno de los fundadores del movimiento de países no alineados, por citar un ejemplo, ¿verdad? Pero entonces los británicos empezaron a meter la cizaña, ¿verdad? Soliviantaron a la juventud, agarrando el idioma, y después agarraron otra tontera, ¿me entendés? Pero
para exacerbar el nacionalismo y enfrentarse. Y así empezó todo. 69. Tito lo quiso resolver con una reforma constitucional, pero la solución fue peor que los problemas, porque les dio tanta autonomía, capacidad de veto incluso sobre decisiones económicas, que el país no pudo progresar económicamente, comenzó a atrasarse, y más los montenegrinos que los tenían totalmente marginados, la provincia más pobre, la nación más pobre. Entonces eso fue un relajo. Se murió Tito en 1980. ¿Y para qué? Más problemas. Y los británicos felices, británicos y alemanes, detrás de la riqueza de las costas del Adriático, detrás de todo lo que significaba. Yo, además, un pueblo culto, un pueblo educado. Y entonces, y después se metieron los gringos. Claro, ¿cómo no? Entonces, ¿qué ocurrió? Bueno, entonces están en esa disputa, hermano, con Kosovo, que es una provincia de Serbia, que quiere ser república independiente, todavía no la han reconocido 20 años después. Hicieron salvajada a los serbios, hicieron salvajada a los croatas hicieron limpieza étnica de serbios, los serbios hicieron limpieza étnica de musulmanes. Pues me acuerdo que el famoso cerco de Sarajevo, cosas terribles dejó esa guerra, allí en Europa, en los Balcanes, al otro lado de Italia, al norte de Grecia, al sur de Austria, de Eslovaquia. No. Una cosa terrible fue eso. Entonces, bueno, esa guerra. Y los yanquis, los serbios están resistiendo. Mientras tanto, la Rusia de entonces no es la Rusia de ahora. Eso ha ocurrido ahora. Y Putin ahí nomás se hubiera metido. Porque ahora ya tiene fuerza Rusia. En aquel tiempo estaba privatizada, empobrecida. Tenía un presidente borracho que era Yeltsin. Picado, murió de borracho. Y totalmente subordinado a Gran Bretaña, a Alemania y a Estados Unidos. Un títere. Y toda la gente de la CIA manejando la economía rusa. ¿Ah? Entonces hicieron lo que quisieron con Serbia. Eso ha ocurrido, te repito. Hoy jamás le hubiera permitido Rusia. ¿Verdad? Primero que no hubiera permitido, bueno, no importa. Entonces, se unen esto, la OTAN, y la OTAN resuelve con resolución de Naciones Unidas, con el apoyo de la Rusia de entonces. Bombardear. Oigan lo que hicieron ahí en Belgrado. ¿No? Le dejaron caer a una sola ciudad, no un país, a la ciudad de Belgrado, una ciudad bellísima. Zagreb, la capital de Croacia, es otra ciudad preciosa, ambas. Tuve la virtud de conocerla allá en el 80, por ahí. Gracias a Carlos García, que me mandó, que fui con él a un evento. Bueno, no importa. La cosa es que, oigan lo que dejaron caer. 2.300 misiles contra 990 objetivos. Perdón, 3.000 misiles de crucero. 80.000 toneladas de bombas. 80.000 toneladas de bombas. Incluidas bombas de racimo. Como esa que le dejaron caer al centro de la ciudad de Donetsk. ¿Se acuerdan? Hace como 15 días. Y algunas de esas bombas tenían uranio empobrecido, de manera que causaron una catástrofe humanitaria y medioambiental que todavía hoy sufre las consecuencias. Elevó las tasas de cáncer en la población de Belgrado a niveles insospechados. Los yanquis, los británicos y los alemanes, ellos son los principales protagonistas de esa salvajada que hicieron con Belgrado. Eso no fue hace 80 años, eso fue en el 99, hace apenas 23 años. Y esos cabrones ahora vienen y nos quieren dar lecciones de que la guerra debe ser bonita.
Murieron 1.700, incluyendo 400 niños. Las toneladas de uranio empobrecido fueron entre 10 y 15. Solo imagínense, o sea. Fíjense lo que pasó con Hiroshima y Nagasaki, ¿no? Las bombas atómicas que dejó caer Truman. Ya se había rendido el emperador de Japón, pero él quería la venganza y les dejó caer bomba atómica a 2 ciudades. Todavía hoy, hace 80 años de eso, sigue muriendo gente en Hiroshima y Nagasaki de cáncer. Siguen naciendo con deformidades genéticas. Todavía hoy. Pues bueno, más o menos esas cosas son las que les pasan a los que viven en Belgrado y tuvieron descendencia allí. Se multiplicaron por 5 las enfermedades oncológicas en Belgrado. 10.000 heridos, 6.000 de ellos graves. 821 desaparecidos. 300 escuelas, universidades, bibliotecas destruidas. 20 hospitales destruidos. Hospitales. La OTAN. 40.000 viviendas destruidas o semidestruidas. Y Yugoslavia no tenía intenciones de atacar a nadie. Era un bombardeo humanitario para salvar a Kosovo y que no. Y después lo que vino fue la matanza de serbios en Croacia. El presidente de Serbia o de Yugoslavia en ese momento, hasta que se disuelve en el 2003, era Slobodan Milosevic, que después fue estigmatizado como un criminal de guerra. Mira lo que es la vida. Milosevic era un funcionario de tercer, cuarto nivel en la Yugoslavia de Tito, administrador de empresas públicas. Pero apenas murió Tito, él se metió a la actividad política y fue poco a poco, llegó al presidium de la Liga Comunista. Total que llegó a ser presidente de Serbia y después presidente de Yugoslavia. Él es serbio, en cambio Tito era croata. Pongan cuidado, entonces. Pierde las elecciones Milosevic, las elecciones de 2003 creo que son. Perdió las elecciones y eso aprovecha Estados Unidos, Gran Bretaña y Alemania, le montan el juicio en La Haya, piden la extradición, echan preso a Milosevic porque quien le gana a Milosevic las elecciones es la oposición pro-yanqui, pro-alemana. Entonces lo echan preso, era prohibido que extraditaran a un nacional. En secreto el presidente de Yugoslavia de la época deporta a Milosevic. Lo meten 5 años preso ahí en La Haya. No pudieron probar al final nada. Y además él estaba enfermo, muy enfermo. Del corazón, tenía enfermedades del corazón. Oigan lo que dice el médico personal de Milosevic, que lo atendía ahí en La Haya. Ayer, un día de estos, publicó el libro. Se llama Andrik Vukasin. Porque el dictamen forense y demás dijeron que él apareció muerto en la celda, entonces dijeron que se había muerto de un infarto y dijeron que la experticia forense eso indicaba. Entonces dice el médico Andrik Vukasin: Milosevic no murió de un ataque al corazón el 11 de marzo de 2006, sino que fue asesinado un día antes en su celda E04 entre las 10:30 y las 11 de la noche utilizando droperidol, que provoca un adormecimiento completo del cuerpo, una forma de sueño similar a la muerte. El primer ministro de Boris Yeltsin, el traidor, el borracho ese, sirviente de los británicos, de los alemanes y de los yanquis, el primer ministro de ese hombre se llamaba, murió hace como 3 años, se llamaba Víctor Chernomyrdin. Y este hombre lo envió, Yeltsin, supuestamente a buscar la paz, ¿verdad? Entonces este dice lo siguiente: cuando un hombre ha permanecido en prisión durante 5 años,
¿Qué diferencia hay entre que le hayan disparado o lo hayan envenenado? Por supuesto, dice, que fue asesinado, solo que de una manera diferente. Y oigan lo que dice también. Retuvieron a Milosevic durante 5 años en La Haya y no lograron nada. No pudieron llegar a ninguna parte. No había que juzgar a Milosevic, sino a los que bombardearon Yugoslavia. Te voy a contar algo más. Espérate, sí que hay un cinismo, hermano. Muchas cosas más te voy a contar. Espérense, sí. Mira, oigan esto. Bombardean los de la OTAN el edificio de la televisión en Belgrado. Matan a un montón de gente, camarógrafos, técnicos, periodistas, presentadores, administrativos, un montón de gente murió ahí, en la torre, una torre gigantesca que había en Belgrado. ¿Y saben lo que hicieron? Metieron preso al director de la televisión estatal de Yugoslavia, con sede en Belgrado. Lo enjuiciaron y lo condenaron a 10 años de prisión. ¿Saben por qué? Pasó preso 10 años. ¿Saben por qué? Porque no evacuó al personal a sabiendas que la torre de televisión era un objetivo militar. ¿Ah? Ellos la bombardearon y culparon al que estaba en su puesto de trabajo. Es impresionante el cinismo de la OTAN, de los yanquis, todos estos, que son asquerosos todos ellos, ¿verdad? Entonces hay cosas interesantes. En Yugoslavia, Milosevic que tiene amor y odio. En Yugoslavia, no, perdón, en Serbia, amor y odio ahí. De todo hay. Cuando lo enterraron llegó mucha gente, pero al mismo tiempo tiene muchos detractores. Y además no está muy claro, pues Milosevic fue o no fue quien autorizó el exterminio de los musulmanes. Hay muchas versiones, pues. Yo ahí creo que hay que ser cuidadoso. ¿Verdad? Dice el embajador de Alemania en Serbia, Thomas Schipp, en una entrevista en septiembre de 2021 en la televisión serbia. En la televisión serbia, el embajador alemán dice que el bombardeo de la OTAN contra Yugoslavia y en particular contra Belgrado era necesario para evitar un genocidio en Kosovo. Fue una decisión difícil y acertada. Y Kosovo sigue siendo parte de Serbia, no la reconoce nadie, lo que es verdad. Entonces esto causó una indignación en Serbia, o sea, ¿cómo va a reivindicar la destrucción de un país? ¿Ah? Y se lo estás diciendo a los que viven, vos estás viviendo ahí. Y fue bueno haberte mandado a matar. Ah, así son. Este debe ser de raíz nazi, este desgraciado. Thomas Schipp, vean, todos ellos. Toda esa clase política alemana tiene raíces nazi. Sigo. Oigan los daños colaterales, porque así le acostumbran a decir los gringos y la OTAN. Cuando asesinan civiles son daños colaterales. ¿Te acordás? Hay una película incluso de este otro sinvergüenza, Arnold del apellido difícil, el que fue gobernador de California, el de, ¿cómo que se llaman las películas? Terminator. Una película de él, ¿no? Como 2 o 3 hizo, ¿no? Sí, qué barbaridad. Bueno, entonces se salió con un mensaje él, viva Ucrania, que le respondió la campeona de levantadora de pesas de Rusia. Y le dijo 4 chanchadas, pero lo más importante que le dice, ¿te acordás? Le dice que hace como 10 años yo te entregué unas cartas de las madres del Donbass pidiéndote que les ayudara porque las estaban matando a sus hijos, que lo estaban matando los ucranianos y nunca hiciste nada y ahora venís a hablar babosadas. En otras palabras, pues. Pero bueno, oigan los daños colaterales. Pongan cuidado. A ver, espérame. Ah, bueno, otro que el canciller de Alemania de esa época. Ya te digo, eso fue patrocinado por Alemania, Reino Unido y Estados Unidos. Y el canciller alemán de la época que se llamaba Joschka Fischer. Le preguntaron sobre estos daños colaterales. Entonces dice,
que eso era para evitar un Auschwitz. O sea, Mateo. O sea, el campo de concentración más grande, el campo de exterminio más grande de los nazis contra los judíos. Pero bueno, oigan esto, pues. Los daños colaterales. El 12 de abril, 2 misiles de la OTAN dispara contra un tren de pasajeros que circulaba ahí en una zona de Serbia. Matan a 14 civiles y dejan heridos a 16. Un tren de pasajeros que nada tiene que ver con la guerra, porque esos son ataques deliberados para sembrar el pánico, el terror en la población, para que la gente no se atreva a movilizarse ni respaldar a su gobierno. El 14 de abril, fíjense, atacan ellos que decían que defendían a las minorías porque los serbios querían matar. Bueno, atacan durante 2 horas a un convoy de refugiados albano-kosovares. O sea, gente de origen de la etnia albanesa, pero que vivían en Kosovo, musulmanes. ¿Verdad? Porque los confundieron con una unidad militar de Yugoslavia. 75 civiles asesinados. El 23 de abril, de esto hablamos el miércoles, bombardean la embajada de China en Belgrado, que era inconfundible. Ahí van a ver ustedes la foto, es un edificio grande, como 4 o 5 plantas, con su gran bandera de China, era inconfundible. No hay manera que dijeran los gringos, nos confundimos. Mentira, bombardearon la embajada de China a propósito. Mataron a 3 personas, hirieron a 20. Eso causó en China un impacto brutal. ¿Ya? Y ya te digo, al pobre hombre, al pobre director de la televisión yugoslava, que se llama Dragoljub Milanovic, condenado a 10 años porque no evacuó el edificio de la televisión a sabiendas que era un objetivo militar. Es impresionante, ¿verdad? Entre el 19 y el 21 de mayo, la OTAN bombardeó una prisión. Una prisión, en serio. Es impresionante, de verdad que sí. Y ahí podríamos seguir. Eso ocurrió ayer en el aniversario. Y valía la pena recordarlo, hermano. ¿Verdad? Porque no hay que olvidar las chanchadas, los crímenes de estos delincuentes. Ya te digo, Alemania que se las pica de gran demócrata. Hermano, yo te voy a contar algo que quieren hacer ahí en Alemania. Después de la pausa, son las 7:17. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Son las 7:21, me estaba acordando. Todos ya nos hemos acostumbrado, creo yo, en el léxico político a hablar de guerra híbrida, ¿verdad? Hoy decía el canciller Sergei Lavrov de Rusia, que la OTAN y Estados Unidos le han declarado una guerra híbrida total a Rusia. Pero es que, ¿vos sabés quién es el autor? No sé cómo decirlo. De ese término, de ese concepto, guerra híbrida. El régimen nazi. Hitler, Goebbels y todos esos intelectuales. Ellos son los primeros que ocupan ese término. Y ahora a los gringos les encanta hablar de guerra híbrida. Aunque es interesante, ¿no? Ya te quiero mostrar esta caricatura. Pongan cuidado. Esta la hizo hace 4 años un diplomático estadounidense. No, perdón, la publicó un diplomático estadounidense hace 4 años en Twitter. El diplomático se llama Michael Springman. Entonces va a haber un hombre que encarna a Estados Unidos con su sombrero, tío Sam, va de espalda, y va con una manada de perros.
va con una mujer al lado, una mujer bien dibujada, torneada. Ese es Israel. Lleva un niño que lleva un kufi y un sable. Ese es Arabia Saudita. La mujer lleva de la mano a un niño con un tocado árabe, pero sin arma. Ese es Qatar. Y el tío Sam lleva varias correas arrastrando a los perros. Ahí va Turquía, Gran Bretaña, Alemania, Italia, Australia, Francia. Francia ahí está. Si se fijan, está de pie, sin correa, pues, está de pie, saludando a ver que lo volvieran a ver a los gringos. Y sale Ucrania. Hay algunos países que ya no están en esa órbita, como Turquía, ¿no? Que ha tomado distancia. Arabia Saudita parece que la está tomando, pero retrata muy bien. Va con su manada de perros. El tío Sam, los perros son estos. Los Macron, los Boris Johnson. Los alemanes, el gobierno alemán, ¿verdad? Se va a poner bravo conmigo Stefan. Porque Jay, estoy hablando de los alemanes, no, pero es el gobierno alemán. Toda la clase, la oligarquía, toda la industria automovilística alemana, que fue la que se confabuló con Hitler para convertirse en industria armamentística, y felices ellos. Y tenían de mano de obra esclava a los judíos. Y de ahí los sacaban a los campos de concentración. Eso, los niños de la Mercedes-Benz, de la Volkswagen y todo eso. Pero bueno. Miren, siempre digo que hay que contar las cosas. Hemos visto en estos 2 días videos estremecedores, hermano, de la barbaridad que hicieron los nazis ahí en Mariupol. Ya casi, ya no han terminado de tomarla, pues, pero tienen ya más o menos como el 70% de la ciudad. Pero es que son unas cosas, hermano, ¿ves? De espanto. Y hay pueblos que han ido liberando. En uno de esos pueblos, el nombre es muy difícil de pronunciar, lo acaban de recuperar y entonces están, bueno, empezando a controlar, comienzan a recoger los cuerpos. Un aula, loco, llena de cadáveres de ancianos, mujeres, asesinadas por los malditos. Tiro en la cabeza. Una cosa horrible. Después testimonios de los viejitos contando sus desgracias, encerrados en un sótano. Leí un señor ya mayor, como unos 75 años, que él escondió en el sótano de su casa un montón de niños que él le fue recogiendo en el vecindario, porque los nazis habían asesinado a sus padres y los andaban buscando a los chavalos. Entonces los chavalos todavía estaban aterrorizados, creyendo que los llegaban a matar a ellos, hasta que llegaron los rusos. Te cuento esta es terrible, una cosa espantosa es esta. Ella se llama Irina. Iba huyendo, logran salir del edificio donde vivían, logran agarrar el carro, salen de la ciudad, van rumbo hacia Berdiansk. Y entonces, en el trayecto, el carro que va adelante estalla porque los malditos nazis pusieron en las carreteras minas para que la gente no saliera. Entonces la llama del carro que va adelante alcanzan el carro donde va la familia de Irina. Va su marido, su hijo, una hija y ella. ¿Verdad? Su marido se llamaba Dimitri, su hijo Timofei. Y esta frase que te parte el corazón. Cuenta Irina: vi a mi hijo en llamas, se acercó a mí gritando. ¿Vos te imaginás eso? Tu hijo envuelto en llamas y se acerca a gritar: mamá, mamá.
Entonces ahí están las dos mujeres en el hospital. Y dice la abuela: lo único que pido es que le pongan vela a los cuerpos de mi nieto y de mi yerno. Qué cosa más triste, ¿verdad? Bueno, te cuento algunas cosas más y después vamos a dedicarnos a otro tema, pero de esta misma situación. Dos cositas rápidas. La primera, están todos estos gobiernos nazis que han instalado la rusofobia como una norma social, y al que no es rusófobo lo ven como un paria y lo atacan, lo agreden verbal y físicamente. Incluso metieron preso a uno porque estaba defendiendo a Rusia. En serio, estoy diciéndolo en serio, ahí en España fue eso. Entonces toda esta gente además comienzan a destruir monumentos a los héroes que le salvaron la vida a los pueblos respectivos, como en Lituania, como en Polonia, como en Alemania. Están destruyendo los monumentos. Ayer, por ejemplo, transmitió en vivo la televisión polaca la destrucción de un monumento al soldado del Ejército Rojo. Si Polonia fue liberada por el Ejército Rojo. En vivo transmitieron la destrucción del monumento. Allí en Lituania lo mismo. Y en Alemania quieren hacer otro tanto con alguien que ni siquiera es soviético, que es alemán, que lo asesinó Hitler. Entonces hay un monumento precioso dedicado a Ernest Thälmann, o Thälmann. Precioso, es precioso, yo lo conocí. Y este hombre, ¿quién era este hombre? Uno de los fundadores del Partido Comunista de Alemania, de la Espartaquiada y demás. Entonces este hombre nació en 1886, imagínate. Cuando tenía como 47 años, algo así, la Gestapo lo echa preso tan temprano como el 3 de marzo de 1933. Lejos está de estallar la Segunda Guerra Mundial. Jamás le hicieron juicio. Porque Hitler, que ya era el Reich, el canciller alemán, tenía miedo de que su juicio se convirtiera en una tribuna política de denuncia de lo que él estaba haciendo. Entonces jamás lo enjuiciaron y jamás le permitieron convivir con otros presos en solitario. Sí le permitían correspondencia, pero jamás le permitieron convivir con otros presos en una celda solo. Ahí pasó desde 1933 hasta 1944. Cuando él cumple 50 años, cuando él cumple 50 años, se aprovechó un movimiento de solidaridad mundial. Le mandaron cartas, etcétera, y se hizo un movimiento pues, por la libertad y además felicitándolo, etcétera. Pues, incluso Máximo Gorki, la lumbrera rusa, ¿no? Máximo Gorki, lean La madre de Máximo Gorki, un libro indispensable, ruso, por supuesto. Lo que quiero contar es este final. Entonces, cuando ya Hitler ve que la cosa está brava, ya lo derrotaron allá en Rusia, ya viene para acá. Personalmente Hitler ordenó fusilarlo. En 1944. Entonces, hay un escultor ruso, soviético de la época, ¿no?, que hizo un monumento precioso, se llamaba, creo que ya murió, Lev Kerbel. Y hay símbolos soviéticos, lógicamente.
Entonces, es de bronce eso. Entonces, propone la CDU, el Partido Social Cristiano, ahí, pero en Berlín mismo, de un distrito de Berlín, propone que hay que destruirlo, fundir el cobre y los fondos mandárselo a los refugiados ucranianos. Cualquiera diría. O sea, es borrar la memoria histórica a un hombre que dio su vida por su idea y que lo asesina Hitler. Se avergüenzan de eso porque fue Hitler que lo mató. Ya están. Vas a ver, en unos meses más van a reivindicar a Hitler. Ahí vas a ver. Una cosa terrible es esto. Averiguan quién es. Ahí investigan ahí en internet. Ernest Thälmann, asesinado personalmente, dio la orden Hitler. Mátenlo, fusílenlo. Bueno, fíjense, ayer, son las 7:34, ayer hubo dos revelaciones. Una del Ministerio de Defensa ruso y otra del Ministerio de Defensa de China. El Ministerio de Defensa ruso publicó muchos más documentos probando que Estados Unidos estaba ensayando armas bacteriológicas de asesinatos masivos, para planear asesinatos masivos, para ejecutar asesinatos masivos. Pero además prueba esos documentos que uno de los que financió esos 30 laboratorios en Ucrania fue nada más y nada menos que el hijo de Joe Biden, Hunter Biden. Palabras mayores. La Fiscalía de Rusia está estudiando la documentación incautada por el Ministerio de Defensa, por el ejército ruso, para eventualmente presentar una denuncia penal contra Hunter Biden y enjuiciarlo en Rusia. Por crímenes de guerra es eso. Fíjense, otras revelaciones. El Ministerio de Defensa ha descubierto y resumido el esquema de movimiento del biomaterial. En total exportaron 16,000 muestras biológicas. Fuera de Ucrania, lógicamente. Esto lo dijo el teniente general Igor Kirillov, jefe de las Fuerzas de Defensa Radiológica, Química y Biológica de las Fuerzas Armadas Rusas. Entonces, los laboratorios, los experimentos se hicieron con soldados ucranianos y con civiles ucranianos en ciudades como Lviv, que es la ciudad más antirrusa de toda Ucrania, Kharkiv, Odessa y en Kiev, la capital. En Kiev tomaron muestras de sangre de 4,000 soldados para detectar anticuerpos contra los hantavirus y 400 para detectar anticuerpos contra el virus de la fiebre del Congo, y los inocularon con esas enfermedades. Son malditos, man. Este cribado a gran escala de la inmunidad natural de la población se llevó a cabo probablemente para seleccionar los agentes biológicos más peligrosos para la población de una región concreta. Y oigan, qué lindo esto, hermano. Este tipo de experimentos, de ensayos clínicos, están prohibidos expresamente por las leyes federales de Estados Unidos que se realicen en territorio norteamericano. No los prohíben que lo realicen instituciones norteamericanas o empresas norteamericanas, no. Prohíben que se hagan en territorio norteamericano. Entonces los malditos eso lo hacen afuera. Buscan a los babosos que se dejen. Y en Ucrania, ocupada por los nazis, ahí paraíso para ellos, más cerca de Rusia. El análisis de la documentación, dice el general Kirillov, demuestra que no solo exportaron muestras de tejido y suero humano, sino también patógenos peligrosos y sus vectores. Por ejemplo, se enviaron 10,000 muestras al centro Lugar de Georgia.
los laboratorios de referencia del Reino Unido y el Instituto Lofer de Alemania. Solo en los experimentos de Kharkiv, según lo que dijo la periodista búlgara, ¿te acordás que se los conté yo? Solo en ese laboratorio de Kharkiv, que fue el primerito que desmantelaron las tropas rusas, ahí murieron 20 soldados ucranianos producto de esos experimentos y otros 200 hospitalizados y lisiados para toda su vida. 30 laboratorios en 14 ciudades de Ucrania. Entonces, el tipo Hunter Biden, participó en la financiación del programa biológico militar del Pentágono. Hay un documento firmado por el subsecretario de Estado del Gabinete de Ucrania que confirma que hay 30 laboratorios ucranianos que realizaban actividades militares biológicas. Un documento firmadito, no, firmado. Entonces, los documentos recibidos confirman el intento de probar en esos experimentos medicamentos que no habían sido ensayados, que no habían sido probados. Entonces, hacían ensayos sobre supuestos medicamentos para ver los efectos contraindicados. Se trata de fármacos sin licencia en Estados Unidos y Canadá. Quien desarrolló esos experimentos es una empresa que se llama Cymount, que ofreció, desarrolla esos experimentos el ejército de Estados Unidos, el Pentágono, en complicidad con autoridades y científicos ucranianos. Entonces viene esta empresa, Cymount, y les ofrece al ejército, al Pentágono, comprarle todos los resultados. Increíble, ¿verdad? Entonces hay un antecedente de esto. En Yakarta, la capital de Indonesia, el país musulmán más grande del mundo, uno de los más poblados del mundo, el archipiélago indonesio, que es gigantesco, donde hubo aquella, ya les conté eso hace como 3 meses, ¿no? Aquella masacre horrible que hizo Estados Unidos, la OTAN ahí, asesinaron a todos los comunistas, la guerrilla, más de 5 millones, una cosa espantosa fue lo que ocurrió allí. Pero bueno, ahí en Indonesia, los yanquis tienen un gran poder, tienen bases militares. Entonces ahí hicieron experimentos en Yakarta, ¿verdad? Y ¿cómo sería el escándalo y la gravedad de lo que ahí estaban haciendo? Que el gobierno de Indonesia los corrió, cerró el laboratorio y los corrió en 2010. Y los corrió además porque nunca le quisieron decir, los yanquis nunca le quisieron informar al gobierno de Indonesia qué estaban haciendo y qué habían descubierto. Los corrió. Y ese material del Pentágono que recopilaron en Indonesia se lo vendieron a una empresa farmacéutica que se llama Gilead, afiliada al Pentágono, con una de las subsidiarias del Pentágono. Y esa misma empresa está haciendo ensayos en Georgia y en Ucrania. Es que esto es de un escándalo, hermano. Yo no sé cómo es posible, porque los gobiernos se enteran. Puede ser que la opinión pública no, porque están totalmente silenciados los grandes medios. Pero los gobiernos sí se enteran. ¿Cómo es posible que no estén haciendo un escándalo? Si es que esto nos afecta a todos, a toda la humanidad, ¿no? Entonces, el programa está directamente vinculado a la AID, o la USAID, a la Fundación Soros y al Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Ucrania, el Laboratorio Nacional Álamos, que desarrolla armas nucleares para el proyecto Manhattan del Pentágono, entre otras cosas. Entonces, de veras que deberíamos estar asustados todos.
El Ministerio de Defensa China a su vez ayer ofreció una declaración. La hizo el vocero del Ministerio de Defensa, cuyo nombre es el coronel superior Ku Wiqian. Dice China que Estados Unidos cuenta con 336 laboratorios biológicos diseminados en 30 países. Me pregunto si en Honduras hay, Palmerola y otras zonas donde ellos tienen fuerza. Me pregunto si en Colombia hay. De verdad. 336 laboratorios biológicos en 30 países. Me pregunto si en Puerto Rico hay. ¿Ya? Y se han llevado a cabo un gran número de experimentos biológicos militares en Fort Detrick. Fort Detrick, que es la investigación que hizo el Washington Post, que se lo comenté la semana pasada, que publicamos ese artículo en la página web. Según informes públicos, decenas de laboratorios biológicos en Ucrania están encargados por el Departamento de Defensa de Estados Unidos. No podemos dejar de preguntarnos, dice el coronel Wiqian, ¿por qué la parte estadounidense no ha publicado información detallada sobre estos proyectos? ¿Cuál es la relación entre el laboratorio biológico de ultramar de Estados Unidos y el Departamento de Defensa de Estados Unidos? Si el laboratorio estadounidense en Ucrania solo se dedica a la investigación científica y a la vigilancia de enfermedades, ¿por qué está tan involucrado el Pentágono? Estados Unidos se ha opuesto exclusivamente y excesivamente también a la creación de un mecanismo de verificación multilateral, sobre la base de la Convención de Armas Biológicas durante 20 años. O sea, nunca han querido que personeros que administran esa convención designen una comisión para ir a constatar qué están haciendo esos laboratorios de Estados Unidos. Estados Unidos nunca lo ha querido. Se ha opuesto sistemáticamente. ¿Por qué?, pregunta China. Estados Unidos debe dar una explicación clara. Estas importantes cuestiones de principio no pueden ser en modo alguno desestimadas como frívola desinformación. Pedimos a Estados Unidos que responda de forma abierta, transparente y responsable a las preocupaciones de la comunidad internacional, que cumpla de buena fe con sus obligaciones en virtud de la Convención de Armas Biológicas, y que cumpla de buena fe, y que ofrezca una explicación exhaustiva de sus actividades internas y externas de militarización biológica. Esto es un concepto clave y grueso. Y que acepte la verificación multilateral. Si nada deben, nada temen. Dejen que lleguen los expertos. Pero no han querido. Y fíjense bien, miren lo que están haciendo ahora los gringos. Porque esas evidencias son abrumadoras y las que faltan. Ya los rusos advirtieron que aquí vienen muchas otras pruebas de otro tipo. O sea, aquí hay ya sabes que mucho estiércol que desenterrar. Fíjense bien. Entonces, en la medida de que esto se vuelve ya irrebatible, entonces los yanquis y los británicos empezaron a hablar de que Rusia está preparando un ataque químico y no sé cuánto para dar la vuelta y ocultar esa barbaridad de estar experimentando armas biológicas y dar la vuelta. Entonces ya hoy inventaron un ataque ahí. Ellos, las tropas ucranianas, lanzaron fósforo blanco sobre una población civil y ya están queriendo hacer el escándalo que fueron los rusos. Por ahí van. Por ahí van. Y esa va a ser su excusa para entrar a la guerra. Investigaron anthrax. Es en particular desde 2005, entre 2005 y 2015, en el campo de prueba Dugway, en Estados Unidos, investigaron el anthrax
y enviaron esporas viables a 194 destinatarios en 10 países del mundo. ¿Estamos claros? 7:48, vamos con las dos últimas cosas, fíjense. A ver si da tiempo, rapidito. La primera, la unidad de inteligencia del diario The Economist, que está vinculada a la estructura de poder imperial en Gran Bretaña. The Economist, lo que dice The Economist lo dice la clase, los rateros, los ladrones, los que andan robándole a los rusos, los que le robaron a Venezuela, los que hicieron su fortuna traficando esclavos. ¿Sabes cuántos esclavos, cuántos seres humanos sacaron de África y los trajeron de esclavos? Más de 30 millones, y los vendían, los llegaban, los secuestraban, mataban a sus familias, si había que matar niños también, y después se los traían a América y los vendían. Pues eso, los herederos de toda esa barbarie, ¿verdad? The Economy los representa. Entonces, hay una unidad de inteligencia, le dicen ellos, que es la misma que ha estado hablando Bauzá sobre Nicaragua. Y advierte que vienen cambios clave en el ya cambiante mapa geopolítico del mundo. El primero dice, es probable que lo que ha ocurrido en Ucrania provoque divisiones dentro de Europa. Probable no, y es seguro. Segundo, las acciones de Rusia son un desafío flagrante al papel de Estados Unidos como policía mundial. Y en este sentido, concluye The Economist, ha concluido que el mundo se ha convertido en un lugar mucho más inestable y peligroso para ellos. En tercer lugar, la guerra en Ucrania profundizará la alianza estratégica de Rusia con China. Y en cuarto lugar, se trata de la división de dos campos hostiles, Oriente colectivo, dicen ellos, y Rusia con sus aliados partidarios. Oriente contra Occidente va a ser esto. Ya está. Y me estaba leyendo, hay distintas versiones, ¿no? Pero hay un analista checo que él advierte que lo que está ocurriendo en Alemania y en Francia, ambos países están destinando cuantiosos recursos para modernizar sus respectivos ejércitos y renovar sus armamentos. Felices están las multinacionales de las armas porque les van a comprar. Entonces, que ambos países están haciendo eso no por miedo a Rusia. Pongan cuidado, eso es lo que dice este checo, no lo digo yo. No porque le tengan miedo a Rusia, sino porque le tienen miedo a Estados Unidos. Si ellos toman distancia en esta estrategia de derrotar a Rusia, le tienen miedo a que los gringos los ataquen. Dice este hombre, un checo. Y cierro con esto. Es tan grave la crisis de los yanquis que les voy a contar dos aspectos de esa gravedad. Primero, Asia es, digamos, la economía más pujante del mundo están en Asia. No solo por China y la India, sino que además está Japón, Indonesia, Corea del Sur, Vietnam, que es una gran locomotora ahora, Malasia, Singapur, Birmania, por citar algunos ejemplos. Más toda la parte del Medio Oriente asiático, que es Arabia Saudita, Irak, Afganistán, Irán, estamos hablando de petróleo. Esos países le dijeron que no a Estados Unidos. En África, 24 de los 53 países de la Unión Africana le dijeron que no a Estados Unidos. En América, Brasil, Argentina, México, le dijeron que no a Estados Unidos. Las tres principales economías de América Latina. Entonces, nunca antes tantos países de manera simultánea le daban la espalda al imperialismo norteamericano. Jamás en la historia había ocurrido lo que está pasando ahorita. Ese es un aspecto. Sí, lo que denominan los analistas de la inteligencia imperialista, lo que denominan el liderazgo
democrático. Y lo que denominan ellos, ¿verdad? Los dos grandes bandos. Bando de la democracia y el bando del autoritarismo. Solo eso lo creen, pero bueno. El otro gran problema que tienen es del liderazgo. Porque Biden es un anciano, lo digo no como desprecio, es un anciano porque me falta la otra parte, un anciano decrépito, senil. Se le olvidan las cosas, dice una cosa que no tiene que ver con la otra, se queda dormido, dice frases incoherentes. Y de la Kamala Harris, ¿sabes cómo le dicen a la Kamala? En la televisión, ahí en Estados Unidos, le dicen estúpida, tonta, bruta, con esas palabras. Les voy a leer algo. El lunes, en un programa de la Fox que se llama Hannity, es el apellido del periodista que lo conduce, que se llama Sean Hannity. Entonces dice, oigan lo que dice este hombre, es que es impresionante, ¿verdad? Así que tenemos a Joe, dice, el desorden cognitivo como presidente, o sea, que no entiende ya nada. Tenemos a Kamala Harris, dice, que es una especie de desastre que se desarrolla cada día. Y no muy lejos, detrás de ello, está en su propio desorden cognitivo Nancy Pelosi, ya una mujer de más de 80 años. Así que realmente dice, no tengo mucha confianza en el gobierno ahora mismo, pero tal vez me equivoque. Entonces él tenía de invitado a este hombre, Sean Hannity, a Newt Gingrich, un hombre ultrarreaccionario, que fue presidente, el speaker de la Cámara de Representantes. Entonces, oigan lo que dice el tipo. Dice, bueno, dice, en primer lugar, si quieren una razón de peso para rezar, pues recen por la salud del presidente Joe Biden. Pero además, si quieren una razón para rezar por Biden, dice, vean, vuelvan a ver a la vicepresidenta, ese es peor que Biden. Hay un toque de machismo aquí, pero bueno. Ya sabes, dice, Biden puede o no tener el problema de desarrollo, de entendimiento, por su edad. Pero ella simplemente es una tonta. Seamos claros, dice Gingrich. Kamala Harris puede ser la persona más tonta elegida como vicepresidenta en la historia de Estados Unidos. Y es que a la Harris le han renunciado 9 de sus funcionarios en año y 2 meses que tiene de estar de vicepresidenta. 9 de sus funcionarios de primer nivel de su gabinete. Se le van. La última fue la asesora de seguridad nacional, que se fue el lunes, creo. Entonces dice que la gente se le va y dice porque ella es tonta, dice Gingrich. ¿No? Dice, si fuera su asesor de seguridad y fueras competente y hubieras trabajado duro y supieras lo que estás haciendo y la vieras en Polonia rompiendo a reír cuando le preguntan, famosísimo, ¿no? Se va a Polonia, la mandan a Polonia hace como 2 semanas. Entonces en la conferencia preguntaron por los refugiados ucranianos, ¿quién sabe? Estaba contestando el presidente polaco y quién sabe que habían dicho que dice a reír y están hablando de la supuesta tragedia de los refugiados ucranianos y de las muertes y no sé qué. Y ella dice a reír en cámara. Le sacan eso. Está muy claro que a Kamala Harris, dice Gingrich, no se le debería permitir nunca jamás salir de Estados Unidos. Es más, dice, no se le debería permitir salir del observatorio naval, que es la residencia del vicepresidente. Dicen que no salga ni de su casa. Es un peligro para ella misma y para el resto de nosotros. No tengo confianza ni en Biden ni Harris. Entonces la última que hizo, que se le han destacado, que la mujer es burra. Como en 30 segundos andaba visitando un museo ahí en Luisiana con el gobernador. Y en menos de 30 segundos la tipa habló que en lo que estaban platicando ella y el gobernador en la visita al museo,
era hablando del significado del paso del tiempo. ¿Qué tiene que ver? 3 veces lo digo. Le pegaron una vulgaridad, hermano. Entonces, y además le están cuestionando que la Harris esté a cargo de la seguridad fronteriza, etcétera. Pues. Y esto lo está aprovechando Trump. Ahí quiero cerrar. La gente de Trump está aprovechando al máximo todo lo que está ocurriendo. La carestía, la inflación galopante, a la crisis de los alimentos, la crisis del liderazgo, la derrota que está sufriendo todo el bloque imperialista de Europa y Estados Unidos, la derrota que están sufriendo en Ucrania. Entonces Trump lo está aprovechando al máximo. Y ya hay pronósticos que los demócratas van a quedar al borde de la disolución después de los resultados electorales de las elecciones intermedias previstas para noviembre para renovar la Cámara de Representantes y parte del Senado. Que van a desaparecer del mapa, ese es el pronóstico. O sea que Trump va a agarrar un vuelo impresionante. Entonces, ¿qué ocurre? La élite del poder, el Estado profundo de Estados Unidos, rechaza a Trump. Y si les ocurre esa catástrofe que está anticipada, ahí lo que puede ocurrir es que se parta Estados Unidos, que es lo que vienen pronosticando hace muchos años, varios años, distintos expertos en geopolítica, que Estados Unidos se va a partir en 4, 5, quizás 8 estados, o sea, repúblicas independientes. California, que puede llevarse a Oregon y a Washington, quizás a Nevada. New York, que tal vez se va con Boston, toda la parte sur, Texas y alguien más, y así pues. ¿Ah? Que eso es lo que puede ocurrir. La que se va a partir por la profundización de la crisis económica, por las sucesivas derrotas políticas y militares en el ámbito externo y por la pérdida de hegemonía de Estados Unidos en la dominación imperialista. Los británicos están ahí atrás agazapados que quisieran ser ellos ahora, pero no veo cómo, mano. Solo tener ese loco ahí. Pero bueno, los británicos siguen teniendo mucha incidencia en muchos lugares del mundo. No hay que menospreciarlo. Y los alemanes que ahí van y los franceses que ahí quieren. Pero bueno, mano, parece que sí, que vamos a ser testigos, vos y yo, del derrumbe del imperialismo. Parece, vamos a ver, ojalá que sea así. Nos conviene a todos salir de la égida de ese mundo desgraciado bajo la égida de los yanquis, que solo dolor, luto, tragedia, pobreza, miseria, humillación, eso es lo que ha dejado la hegemonía del imperialismo norteamericano en el mundo entero. Trabajar, avanzar, combatir, vencer, patria y libertad. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plenas. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestros sueños de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo.